La historia de Bitcoin no comenzó con un estallido. Comenzó con un documento silencioso, compartido en una lista de correo que casi nadie leía. Era el 31 de octubre de 2008. El mundo estaba en crisis. Grandes bancos colapsaban. Los gobiernos imprimían billones para rescatar instituciones que habían fallado. Y millones de personas comunes veían cómo sus ahorros se evaporaban como humo. En medio de ese caos, apareció un seudónimo extraño: Satoshi Nakamoto. Su mensaje era breve, y adjunto venía un documento de apenas 9 páginas. Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. A simple vista, no parecía revolucionario. No tenía proclamas grandilocuentes, no llamaba a una rebelión, era simplemente una propuesta técnica. Pero lo que contenía era radical: un sistema para enviar dinero directamente entre dos personas, sin bancos, sin gobiernos, sin pedir permiso y sin siquiera necesidad de confianza mutua. Ese fue el punto de partida, un PDF que casi nadie leyó en su momento, pero que pronto se convertiría en la semilla de un cambio global. El contexto no podía ser más propicio. El sistema financiero había mostrado sus grietas más profundas. Por primera vez, la idea de que los bancos podían caer no era una hipótesis, era una realidad, y la gente empezaba a darse cuenta de que su dinero no estaba tan seguro como pensaban. Bitcoin nació como respuesta a esa desconfianza, no con protestas en las calles, no con discursos políticos, sino con matemáticas, con código abierto, con una arquitectura que le daba al mundo algo que nunca había tenido: dinero sin intermediarios. 3 meses después, el 3 de enero de 2009, Satoshi lanzó el primer bloque de la red, el bloque Génesis, y dentro de él dejó grabado un mensaje oculto: The Times, 3 January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Esa línea, tomada de la portada del periódico británico The Times, no era casualidad, era más que una fecha, era un grito silencioso, una protesta cifrada en el corazón de Bitcoin, una declaración: este sistema nace como alternativa a los rescates injustos, al dinero creado de la nada, al privilegio de unos pocos. Desde el primer bloque, Bitcoin ya llevaba consigo un mensaje político, pero no era un discurso en la televisión, era un recordatorio incrustado en el código. Durante los meses siguientes, Satoshi trabajó sin descanso, publicó nuevas versiones del software, respondió dudas en foros, corrigió errores y ayudó a guiar los primeros pasos de la red. Lo más sorprendente, sin embargo, no fue solo la tecnología, sino el misterio alrededor de su creador. Satoshi nunca reveló quién era, ni si se trataba de un hombre, una mujer o un grupo entero. Solo dejó un nombre y un rastro de mensajes. Pero había algo en ese rastro que llamó la atención: el tono. Siempre calmado, siempre cortés, siempre preciso. No parecía un activista buscando atención. No parecía alguien obsesionado con la fama. Era más bien un arquitecto silencioso, que parecía tener un único objetivo: dar vida a una idea que consideraba necesaria. Lo inquietante es esto: quien acababa de crear un sistema capaz de desafiar a bancos y gobiernos, decidió esconderse en el anonimato más absoluto, un fantasma digital que tal vez nunca conozcamos. Ese anonimato, lejos de debilitar a Bitcoin, lo haría más fuerte, porque a medida que pasaban los meses, las preguntas crecían. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Un genio solitario escondido en su sótano? ¿Un equipo de programadores? ¿Una agencia de inteligencia? ¿O incluso un viajero del tiempo? La especulación se desató en Internet. Miles de hilos en foros intentaban descifrar su identidad. Cada palabra, cada correo, cada sello de hora era analizado en busca de pistas. Pero Satoshi nunca mordió el anzuelo. Nunca publicó una foto. Nunca dio una entrevista. Nunca apareció en conferencias. Solo dejó ideas. Solo dejó código. Ese fue el inicio de la leyenda. Y lo que haría que Bitcoin desde el primer día no dependiera de un rostro, sino de algo más poderoso: el consenso de una red que no necesitaba líderes. Tras la publicación del white paper y el bloque Génesis, Bitcoin ya estaba vivo, pero seguía siendo un experimento extraño, conocido solo por un puñado de entusiastas. En 2009, cuando el software se hizo público, comenzaron a unirse los primeros pioneros, entre ellos Hal Finney,
un programador visionario que se convirtió en el primer receptor de una transacción en la historia de Bitcoin. Satoshi le envió 10 Bitcoin. En ese momento no valían nada, pero aquella operación marcó un antes y un después. Ese círculo inicial era diminuto, unos cuantos programadores, criptógrafos y curiosos en foros. No había exchanges, no había precio de mercado, solo una red frágil y pequeña que Satoshi cuidaba con precisión quirúrgica. Satoshi publicaba actualizaciones del código, corregía errores y respondía a preguntas en la lista de correo y en foros como Bitcoin Talk. Su tono siempre era el mismo, calmo, directo, casi humilde. Nunca alardeaba, nunca buscaba atención. Se notaba que no quería ser el protagonista. Mientras tanto, fuera de Internet, el mundo seguía tambaleándose por la crisis financiera. Los rescates a bancos se multiplicaban, los gobiernos imprimían más y más dinero, y lentamente, algunos empezaron a sospechar que aquel extraño invento llamado Bitcoin podría ser más que un pasatiempo geek. Lo curioso es que a pesar de ser el creador, Satoshi jamás intentó ser un líder visible. Nunca escribió manifiestos ideológicos. Nunca pidió confianza ciega. Siempre insistía en lo mismo. Verifíquelo por usted mismo. Revise el código. Compruebe la red. Y ese detalle era revolucionario en sí mismo. En un mundo acostumbrado a líderes carismáticos que pedían fe, Satoshi pedía verificación. Bitcoin no dependía de un discurso, dependía de la matemática. Pero aquí está lo desconcertante. Quien podría haberse convertido en la persona más famosa del mundo, eligió desaparecer detrás de su propio invento, como si hubiera sabido desde el inicio que la mejor forma de protegerlo era no estar ahí. Durante 2009 y 2010, Satoshi escribió cientos de mensajes técnicos. Explicaba cómo funcionaba la prueba de trabajo, debatía sobre mejoras, corregía vulnerabilidades, orientaba a los primeros mineros, todo con un estilo metódico, sereno, casi académico. Nunca hubo ego en sus respuestas, nunca hubo insultos ni sarcasmo, solo paciencia. Algunos colaboradores como Hal Finney, Mike Hearn o Gavin Andresen comenzaron a reconocer que estaban trabajando con alguien excepcional, pero aún así, nadie sabía quién estaba del otro lado del teclado. En 2010, Bitcoin comenzó a salir del anonimato. Aparecieron los primeros intercambios rudimentarios, donde la gente compraba y vendía Bitcoin por unos pocos centavos. La famosa transacción de las 2 pizzas de Laszlo Hanjeks, 10.000 Bitcoin por 2 pizzas. Fue un momento simbólico. Por primera vez, Bitcoin tuvo un valor en el mundo real. Ese año, los medios de comunicación empezaron a escribir artículos. El experimento ya no era solo un juego de programadores. Ahora captaba atención global, y Satoshi empezó a preocuparse. En uno de sus mensajes más enigmáticos escribió: "Si no me cree o no lo entiende, no tengo tiempo de intentar convencerle, lo siento". Era como si la creciente atención no fuera un triunfo, sino una señal de alarma. Satoshi sabía que cuanto más grande se volviera Bitcoin, más miradas incómodas atraería. Gobiernos, bancos, corporaciones, todos empezarían a observarlo. Y es aquí donde surge la gran incógnita. ¿Satoshi empezó a construir Bitcoin con la intención de quedarse? ¿O desde el principio sabía que tendría que desaparecer? En 2010, Satoshi lanzó la versión 0.3 del software, una actualización clave que consolidó la arquitectura inicial de Bitcoin. Ese mismo año, sin embargo, su actividad comenzó a disminuir. Sus mensajes en foros se volvieron menos frecuentes. Su tono un poco más distante. Ya no era la figura constante que respondía a todo. Era un creador que poco a poco parecía estar preparando su salida. Y entonces llegó la transacción más inesperada. Satoshi comenzó a animar a otros a tomar el control. En particular, Gavin Andresen, un desarrollador brillante que asumió un rol de liderazgo técnico. El 12 de diciembre de 2010, Satoshi dejó uno de sus últimos mensajes en el foro. Queda trabajo por hacer en la protección contra ataques DOS, pero voy a compilar rápido lo que tengo hasta ahora por si hace falta. Parecía un mensaje cualquiera, un desarrollador ocupado despidiéndose antes de un fin de semana, pero en retrospectiva fue un aviso. Estaba preparando el terreno para dejar atrás el proyecto. En ese momento nadie lo notó. La comunidad seguía creciendo. La tecnología avanzaba. Bitcoin empezaba a ser noticia.
y la figura de Satoshi se diluía lentamente entre el código y las discusiones técnicas. Nadie imaginaba que el creador del sistema financiero más revolucionario del siglo estaba a punto de desaparecer para siempre. A finales de 2010, algo empezó a cambiar en la figura de Satoshi. Su presencia, que durante 2 años había sido constante, comenzó a desvanecerse. Los mensajes en foros eran cada vez más escasos, las actualizaciones de código menos frecuentes, y el creador de Bitcoin parecía alejarse de su propia creación. Para muchos no fue evidente en ese momento. La comunidad estaba emocionada. Bitcoin ya tenía precio en mercados. Los medios lo mencionaban como dinero digital experimental, y el entusiasmo por el futuro crecía. Pero detrás de esa emoción, Satoshi ya estaba tomando distancia. El 23 de abril de 2011 dejó lo que sería su último mensaje público conocido. Un correo dirigido a Gavin Andresen, el desarrollador que había empezado a liderar el proyecto. El texto decía simplemente: "He pasado a otras cosas. Está en buenas manos con Gavin y todos". 7 palabras que cambiaron la historia. No hubo despedidas emotivas. No hubo manifiestos finales. Solo esa frase serena y fría. Y luego, el silencio absoluto. Pero aquí está lo más perturbador. Quien había creado el sistema financiero más revolucionario de la era digital, desapareció sin dejar rastro, sin entrevistas, sin discursos, solo un eco. ¿Qué quería decir realmente con esas palabras? Al principio muchos pensaron que era una pausa temporal, que Satoshi volvería, que su silencio era estratégico. Pero pasaron las semanas, los meses, los años, y nunca regresó. Su ausencia no fue un paréntesis, fue definitiva. Y con ese silencio comenzó una de las búsquedas más obsesivas de la historia de Internet. ¿Quién era Satoshi Nakamoto? Algunos analizaron su gramática, otros las horas en que publicaba mensajes. Algunos rastrearon direcciones de correo. Cada pista se convirtió en un rompecabezas global, como si de un asesinato se tratara. Pero nadie logró resolverlo. Nadie pudo confirmar su identidad. Nadie encontró su rostro. El enigma crecía. ¿Se fue porque tenía miedo? ¿Porque sabía que los gobiernos estaban observando? ¿O porque siempre supo que su mayor contribución sería desaparecer para que Bitcoin no dependiera nunca de una sola figura? En esa duda se esconde la esencia de la historia. La desaparición de Satoshi no debilitó a Bitcoin. Al contrario, lo hizo más fuerte, porque al irse borró la posibilidad de que hubiera un líder supremo. Dejó claro que Bitcoin no era un culto a una persona. Era un protocolo, un consenso, un sistema que funcionaba incluso sin su creador. Y tal vez esa fue la jugada maestra. No inventar Bitcoin, sino demostrar que podía vivir sin él. Desde ese momento, el mito se disparó. Cada vez que el precio subía, los medios preguntaban: ¿dónde está Satoshi? Cada vez que caía, la duda reaparecía: ¿volverá para salvar su creación? Pero Bitcoin nunca necesitó su regreso. Los bloques seguían minándose cada 10 minutos. Las transacciones se validaban. El sistema funcionaba como si su creador jamás hubiera existido. Ese es el detalle más poderoso de toda la historia. Cuando una empresa pierde a su fundador, tambalea. Cuando un país pierde a su líder, se desestabiliza. Pero cuando Bitcoin perdió a Satoshi, se liberó. Ya no había un rostro que corromper, un líder al que chantajear, un icono al que atacar. Bitcoin había pasado una prueba que ningún otro sistema había enfrentado: sobrevivir a la desaparición de su creador. Y ese silencio final dejó preguntas que aún hoy resuenan. ¿Por qué eligió retirarse justo cuando Bitcoin empezaba a crecer? ¿Por qué confiarlo a desconocidos? ¿Y qué significa exactamente eso de que está en buenas manos? Tal vez era un gesto de confianza, tal vez una advertencia, tal vez un enigma que nunca sabremos descifrar. Lo cierto es que ese último mensaje no fue una despedida casual, fue el cierre de un capítulo, y el inicio de uno mucho más grande, el de una red que tendría que aprender a caminar sola. Cuando Satoshi Nakamoto se despidió, muchos pensaron que Bitcoin estaba condenado. ¿Cómo podía sobrevivir una red tan nueva sin su creador? En casi todas las historias de la humanidad, el fundador lo es todo. Un país, una empresa, un movimiento, suelen caer cuando pierden a la figura que lo sostiene. Pero con Bitcoin ocurrió lo contrario. La ausencia de Satoshi no debilitó al sistema, lo liberó. Con el creador fuera de escena,
El poder no se centralizó en un sucesor, no hubo un nuevo mesías de Bitcoin. Lo que emergió fue algo distinto, una red descentralizada de miles de desarrolladores, mineros y usuarios tomando decisiones colectivas. Al principio, aquello parecía caótico. Las discusiones en foros eran intensas, los debates técnicos interminables. La comunidad peleaba sobre qué dirección debía tomar el proyecto. Pero en ese desorden surgió la fuerza más poderosa de Bitcoin, el consenso. Ese consenso no era rápido, no era perfecto, a veces era brutal, pero obligaba a todos a aprender a cooperar sin un líder. Y aunque muchos predijeron que ese proceso caótico destruiría la red, lo que ocurrió fue lo contrario. Bitcoin maduró, se volvió más resistente, desarrolló un sistema inmunológico propio. Piénselo, casi todo este mundo depende de jerarquías, pero Bitcoin demostró que un sistema puede sobrevivir incluso sin amos. Los años posteriores a la marcha de Satoshi no fueron tranquilos. Hubo disputas profundas sobre cómo escalar la red. La famosa guerra del tamaño del bloque dividió a la comunidad. Unos defendían bloques pequeños y seguros, otros pedían bloques grandes y rápidos. El conflicto fue tan intenso que terminó en una bifurcación, el nacimiento de Bitcoin Cash. Fue un golpe duro. Familias dentro de la comunidad se fracturaron, proyectos enteros se dividieron, y por un momento pareció que el sueño de Bitcoin podía desangrarse en luchas internas. Pero la red sobrevivió, el protocolo siguió generando bloques, la cadena original resistió, y tras la tormenta, Bitcoin salió aún más fuerte. Esa capacidad de resistir al caos fue la mejor prueba de su diseño. No necesitaba un salvador, no dependía de una sola voz. Era un organismo capaz de evolucionar a través del conflicto, la discusión y la adaptación. Mientras tanto, llegaron nuevas mejoras técnicas. SegWit, que permitió escalar transacciones. Lightning Network, que abrió la puerta a micropagos instantáneos. Refuerzos de seguridad en cada actualización. Todo eso ocurrió sin un CEO, sin un consejo de administración, sin un líder visible. Ocurrió porque miles de personas en todo el mundo decidieron construir sobre un código abierto. Y lo más importante, la adopción creció. Bitcoin ya no era un experimento geek. Gente común, en países golpeados por la inflación, lo empezó a usar como refugio. En regímenes autoritarios, se convirtió en una vía de escape frente a controles de capital. Para millones sin acceso a bancos, fue la primera herramienta real de inclusión financiera. Lo irónico es que todo fue posible precisamente porque Satoshi ya no estaba. Si hubiera permanecido, los gobiernos habrían tenido un blanco. Las corporaciones habrían intentado corromperlo. La prensa lo habría convertido en ídolo o en villano. Pero al desaparecer, Satoshi disolvió el poder en el colectivo. Nadie podía reclamar la visión verdadera. Nadie podía apropiarse de Bitcoin. El protocolo ya no era de un individuo, era de todos. Y ahí está lo fascinante. Bitcoin no se fortaleció a pesar de la desaparición de Satoshi. Se fortaleció gracias a ella. Los años demostraron que ese silencio no fue abandono, fue un plan, una jugada maestra, porque al renunciar a su papel, Satoshi le enseñó a la red a caminar sola. Esa decisión transformó un experimento digital en el activo más resistente de nuestra era. Cuando Satoshi Nakamoto desapareció, no hubo aplausos, no hubo un manifiesto final. Solo quedó un silencio que se convirtió en el cimiento de todo lo que vino después. Y tal vez esa fue su jugada más brillante. Demostrar que un sistema podía sobrevivir sin rostro, sin amos, sin ídolos. Bitcoin no colapsó por la orfandad. Al contrario, encontró su verdadera libertad. Con el paso de los años, la figura de Satoshi se volvió mito. Los medios rastreaban cada billetera asociada a él como si fueran reliquias sagradas. Cada movimiento potencial era analizado como un cataclismo inminente, pero la red nunca se detuvo a esperar. Bloque tras bloque siguió funcionando, indiferente a nuestra curiosidad, ajena a nuestra ansiedad. Y aquí está la pregunta que aún nos persigue. Cuando Satoshi dijo, "está en buenas manos", ¿se refería a nosotros? ¿Somos realmente esas manos capaces de sostenerlo sin volver a entregarlo al poder central? Porque Bitcoin no nos pide fe ciega, nos pide responsabilidad, no nos pide un líder, nos pide comunidad, no nos pide esperar un salvador, nos pide acción. Ese es el verdadero legado, no un nombre, no una identidad,
sino la lección incómoda de que la libertad nunca se delega, se asume. Tal vez nunca sepamos quién fue Satoshi, y quizás eso sea perfecto, porque cuando un rostro desaparece, lo que queda es la idea, y las ideas son mucho más difíciles de destruir. Bitcoin no es un producto, no es una empresa, no es un movimiento político. Es un recordatorio incómodo de que el dinero puede ser neutral, incorruptible y soberano. Y esa lección no necesita un autor visible, necesita guardianes, necesita convicción. El creador se fue, y el código quedó, y con él, la pregunta abierta. ¿Está usted listo para sostenerlo sin depender de nadie más?